Mire, el caso Venezuela, bueno, sin dudas que es la información mundial más importante y no es para menos. Estados Unidos, después de haber hecho un despliegue sin precedente en la historia, después de haber buscado espacio en Trinidad y Tobago primero para hacer unos ejercicios militares, para apostar equipos allí, después de haber hecho la solicitud de permiso a la República Dominicana que le fue otorgado, después de haber colocado una cantidad de equipo y personal en Puerto Rico, después de haber desplegado las tropas que ha desplegado, después de haber llevado el portaaviones más grande del planeta, el Gerald Ford, preparado, listo para despegar desde ahí con aviones para hacer una operación militar, obvio que en Venezuela, después de haber hecho una narrativa que todos observamos y todos comentamos para poderle decir al mundo que Venezuela era un peligro por el tema del narcotráfico, que allí operaba o que desde allí tenían ramificaciones el Tren de Aragua, declaró como un grupo terrorista el Cartel de los Soles. Después de haber hecho todo eso, después de haber hundido una cantidad de lanchas procedentes desde Venezuela, supuestamente portando drogas que venían a otros países del Caribe, entre ellos República Dominicana o Haití, bueno, después de haber hecho esa narrativa, uno tenía que esperar que algo ocurriera. Yo era de los que pensaba que Estados Unidos podía enviar drones, porque ya había dicho que tenía objetivos específicos dentro de Venezuela, y de hecho hacía un par de días había atacado una base en Venezuela desde donde Estados Unidos sostenía que partían desde ahí drogas para ser distribuida o para ser movida en el Caribe, y era una especie de almacén, según la narrativa de Estados Unidos, para poder crear un ambiente que sirviera de apoyo, que sirviera de amortiguamiento para lo que finalmente ocurrió en horas de la madrugada del domingo. Entonces, visto eso, uno tiene que comparar lo que ha ocurrido con incursiones norteamericanas en otros países, y yo no dejo de recordar, y lo trató el presidente Donald Trump en su primera conferencia de prensa para explicar lo que había ocurrido con la captura y detención de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas. No dejo de recordar lo que ocurrió con Irak, la intervención de los Estados Unidos en Irak. Estados Unidos hizo una narrativa igual, tratando de crear un ambiente para que la comunidad internacional entendiera que Estados Unidos tenía derecho y razón para penetrar en Irak, y la narrativa era que en Irak se estaban fabricando armas químicas, armas de destrucción masiva, y Estados Unidos, el guardián del mundo, no podía permitir que eso ocurriera para garantizar la paz del mundo. Las Naciones Unidas nunca le autorizó. Naciones Unidas envió inspectores al territorio iraquí durante lo hizo en más de una oportunidad, y el resultado final en cada investigación, en cada descenso a diferentes puntos de Irak, el resultado final de los inspectores de Naciones Unidas era que la versión de los Estados Unidos no se correspondía con la realidad, que no era verdad que Irak estaba fabricando armas de destrucción masiva. Y entonces un buen día, yo lo recordaba esa noche en Proceso, Colin Powell se presentó en un discurso para el mundo donde él decía que los inspectores de la ONU no habían dado con las armas que estaba fabricando Irak, porque Irak tenía unos búnker subterráneos y que operaba desde ahí, pero que además operaba en una especie de unidades móviles. En esas unidades que se movilizaban eran donde estaban los laboratorios de fabricación de armas de destrucción masiva. Fue el discurso que dio entonces Colin Powell para defender la decisión que posteriormente tomó la administración del presidente Bush para decidir entrar a Irak. Estados Unidos requirió entonces de algún apoyo internacional, y República Dominicana se prestó, o República Dominicana fue de un grupo, creo que de 8 o 10 países, que apoyó la invasión de Estados Unidos a Irak, y República Dominicana consiguió con el apoyo que la administración Bush le aguantara para que República Dominicana pudiera formar parte del DERECAFTA. Estábamos atrasados, estábamos prácticamente técnicamente fuera del tratado, y en virtud de eso República Dominicana le dio
el apoyo que quería la administración Bush, enviamos soldados dominicanos a pelear, a apoyar la invasión de Irak, y la administración Bush de Estados Unidos le dio a República Dominicana lo de la participación en el DERECAFTA. Esto que ha ocurrido es algo difícil de entender. Yo creo que lo que ha ocurrido es como para meternos miedo, meterle miedo a la comunidad internacional y básicamente meterle miedo al patio trasero de los Estados Unidos, meterle miedo a Latinoamérica, porque pudiera repetirse con cualquier presidente que la administración Trump entienda que no es del afecto de los Estados Unidos. Y la excusa pudiera ser la misma, o la excusa pudiera ser que en ese país están colaborando con organizaciones de Irán, que están colaborando con China, que están colaborando con Rusia, lo que usted quiera. Yo creo que había que salir de Maduro. Y es claro que se le demostró al mundo que Maduro se había robado un proceso electoral que no había ganado y que a pesar de ello permanecía en el gobierno. Pero la forma en que esto se ha producido, y además para mí lo más grave dentro de todo es las declaraciones posteriores del presidente de los Estados Unidos hablando de que Estados Unidos iba a gobernar a Venezuela. ¿Y quién eligió a Estados Unidos para gobernar a Venezuela? O sea, es lo que ha dicho Trump, nosotros vamos a gobernar en Venezuela ahora. Entonces, lo que digo es que a mí no me ha dejado un buen sabor. Yo pienso que él no utilizó la palabra correcta. En vez de gobernar a Venezuela, debió haber dicho tutelar o vigilar. Bueno, pero ¿quién lo había elegido para tutelar a Estados Unidos? La ONU. O sea, ¿dónde están las reglas internacionales? ¿Dónde está el tema de la soberanía? Creo que fue muy errático el presidente Donald Trump, porque bien pudo haber dicho que Estados Unidos acompañaría a Venezuela para reiniciar un proceso democrático, para que Venezuela convoque elecciones en el tiempo que las entidades y la Constitución de Venezuela pudieran prever. El hecho de condicionar que María Corina Collado no podía ser la presidenta porque no tenía el apoyo de todo Venezuela. O sea, yo creo que entró en temas que no eran de la competencia, después de haber hecho, que fue grosero, entiendo, después de haber hecho la detección y captura en la forma en que se hizo, yo entendía que había que articular un discurso mucho más diplomático para explicar algo nada diplomático. Entendí y sigo entendiendo que el discurso fue muy inapropiado y que presenta a un país que quiere proyectarse como un país fuerte, cuando en realidad es una tesis que se ha desarrollado, y la creo, lo que ha demostrado la administración de Trump es que Estados Unidos se ha vuelto débil y necesita dar señales para proyectarse como un país fuerte. Es claro que lo que ha ocurrido no es solo por Venezuela o con Venezuela. Lo que ha ocurrido tiene que ver con geopolítica, tiene que ver con el interés de los Estados Unidos por recuperar un espacio en América que ha perdido. Lo ha perdido de China y lo ha perdido de alguna manera de Rusia, pero básicamente de China. Estados Unidos necesita dar, y lo está dando, golpes en la mesa para recuperar un espacio que ellos perdieron por haber estado mirando hacia Medio Oriente. Descuidaron una parte importante, eso se ve más en el comercio, la presencia en esta parte del mundo del comercio chino, como República Dominicana en el año 2018 decidió romper relaciones con la República de China en Taiwán para establecer relaciones con la República de China continental. Todo ese tipo de cosas que no solo lo ha hecho República Dominicana, otros países del área también decidieron lo mismo antes que República Dominicana, y creo que un poco tarde Estados Unidos ha querido despertar y lo está haciendo no de la mejor manera, en mi opinión. Yo pienso, Dani, que el mundo hoy tiene menos incertidumbre que antes de los hechos que ocurrieron en Venezuela en estos primeros días del año, porque había mucha aprehensión con ese despliegue marítimo, tanto en el Caribe como en el Pacífico, que hizo Estados Unidos, y estaba estacionado allí sin hacer nada, a la espera de algo que nadie sabía lo que iba a ocurrir. Una vez depuesto el dictador Maduro, bueno, pues ya uno sabe que lo de Venezuela está en camino de una solución hacia la democracia, y ojalá lo logre pronto. Y está respirando más tranquilo el mundo. Bueno, yo creo que el mundo tiene más incertidumbre ahora que la que tenía antes de lo que ocurrió. Sí. Mire, bueno,
Es una parte que yo valido. Tengo la ventaja de haber conversado este tema previo con Dani. Creo que lo debemos desarrollar. Y yo quiero, porque tenemos diferencia él y yo, y la vamos a pelear aquí hoy. Sí, porque todo es relativo. Ustedes piensan iguales. Ese caballero que está ahí, ese Maduro, un día decidió, yo gané las elecciones y esto es mío. Sí, sí, a la mala. Violó todo y metió ese país en un problema. Pero vamos por parte. Yo quiero que escuché, me motivó el compañero a dar unos detalles muy importantes, Dani, en 2 minutos. Primero, yo quiero, para estar a tono con Dani, decir unos titulares que yo no imaginé que iba a escuchar. Y por ahí van mis planteamientos. Son 5, chiquiticos. Miren los titulares de hoy. Delcy Rodríguez invita a Estados Unidos a trabajar en una agenda de cooperación. O sea, la que va a ser de presidenta, porque era la vicepresidenta designada por Maduro, está invitando a trabajar junto a Estados Unidos el que se llevó su presidente. Y a ser respetuoso. Y a ser respetuoso. Primer titular. Yo, este vanilejo que está aquí, no esperaba escuchar esto hoy, ¿verdad? Primero. Segundo, Trump le pide a Delcy Rodríguez acceso total al petróleo en Venezuela. Ahí yo le concedo razón al compañero Dani. Y tal vez el presidente Trump no se supo explicar, pero eso es lo que dice Trump. Y a veces es mejor que sean sinceros. Oiga lo que le dice. Y le dijo, entre otras cosas, si Delcy no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro. Segundo titular. Tercer titular. González Urrutia, el que ganó las elecciones, afirma salida de Maduro abre un nuevo escenario. Él no está diciendo, como decía aquí, que voy a gobernar para allá. No. Él está diciendo por allá, por un sitio, eso. Tercero, el cuarto titular. Lo de Trump que le advirtió a Delcy. Y el quinto, que es donde yo quiero centrarme para dar una serie de informaciones. Miren, en el día de hoy, un juez de 92 años que fue designado por Clinton, porque ustedes saben que en el sistema de justicia de Estados Unidos los jueces los seleccionan a los presidentes, obviamente tienen que ser aprobados, tener una mayoría, pero cada uno tiene sus jueces. No es como el chiquichó de aquí, que si lo puso un presidente, no, allá ellos los escogen, los designan. Entonces este juez se llama Alvin Herlstein, mayor de edad que don Freddy Sandoval y que mucha gente. Un hombre, imagínense usted de la edad que tiene este hombre, que son 92 años. 92 años es mucho, Sí. y ha visto muchas cosas. Entonces, Nogenario. a la 1 de la tarde, este juez va a recibir nada más y nada menos que a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Pero yo quiero hacer un breve comentario, que Nicolás Maduro y Cilia Flores están detenidos en una cárcel que le llaman el infierno de la tierra. Es el centro de detención metropolitana. Eso está en Brooklyn. Ustedes saben que hace unos años, pocos años, se cerró el centro de corrección en Manhattan, que está en el sur, evidentemente, de la ciudad de Nueva York. Entonces solamente queda este centro. Ahora, este infierno, ahí está en este momento el Mayo Zambano, que es el narco, después del Chapo, él está en la supremacía de los carteles, ¿verdad? Estuvo el Chapo. Pero hay 2 personajes que yo quiero citárselos porque a uno se le olvidan estas cosas, que es Luigi Mangione. Luigi Mangione es aquel caso que hace unos 5 años asesinó por un tema de los seguros de United... Sí, exacto. El healthcare. El que asesinó por la espalda al funcionario de una de las compañías principales de seguros de Estados Unidos. Un liazo que se armó en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ahí está nada más y nada menos que Michael Cohen, quien fue el asesor principal de Donald Trump en su primer periodo, que fue acusado de evasión fiscal y tuvo preso en el 20. Lo que esas 2 personas han narrado de esa cárcel del infierno que es, coincide con el rapero Sean Diddy Combs, que está ahí, que está actualmente ahí, y esa gente narran situaciones. Hace unos años, pocos años... Y la viuda del caso Einstein está ahí también. Entonces está la de Einstein. Gris Lane. Entonces, ¿qué ocurría? Ni calefacción ni nada, y en medio de una temperatura bajo cero en Estados Unidos estaban esos presos, y la verdad es que están en unas condiciones de una celda que los primeros 15 días
ni almohada tienen. Entonces, en ese lugar fue que llevaron a Nicolás Maduro, y quienes pueden hacer la protesta, porque ellos no tienen derecho a hablar, es evidentemente los abogados. Entonces yo tengo algunas inquietudes que todavía no le he podido indagar. ¿Quién va a asistir de abogados a Maduro? A Maduro y a Cilia, porque en el proceso legal ellos tienen. Hoy les van a notificar oficialmente los cargos, es lo que hace el juez. A partir de ahí vendrá el tema de los abogados, que son los que terminan hablando y citando esas condiciones, pero no me parece que en este momento tenga definido ese abogado, porque si hay algo que Maduro no se preparó para esto, fue tener qué abogado le iban a asistir. Entonces, este juego comienza a cambiar a partir de este mediodía, 1 de la tarde, hora dominicana, donde va a ser presentado todo el juez. Por cierto, no es como... Es una especie de medidas de coerción, especie, no estoy diciendo que eso es lo que se va a hacer. Como se hace aquí, que hay cualquier cantidad de periodistas o de cámara y eso, y bajan por un sitio, allá esto no es así, esto tiene otro esquema. Podría aparecer una infografía o una foto, pero esto es totalmente reservado y ahí no hay nada de periodismo. Como le ha pasado a Trump también, cuando ha tenido que asistir a la justicia, que le cantan los cargos y él se va tranquilo. O sea, hay que... En este caso yo no creo que se pueda ir tranquilo. No, aquí no. Bueno, aquí se queda. Aquí tiene su casa ya. El procedimiento es la presentación de cargos. Que son 4. En lo que se ha publicado en la acusación judicial, hay una cantidad de acusaciones que le hacen a Maduro, que le hacen a su esposa también, y que le hacen a parientes. Hay un documento de 25 páginas donde habla de los cargos. Por ejemplo, han identificado a Maduro, se le acusa de haber utilizado sus cargos previos, el de la Asamblea Nacional, el de Ministro de Relaciones Exteriores, el de su posición última como Presidente de la República, de haber utilizado esas posiciones para negociar cargamento de cocaína, proporcionar pasaportes diplomáticos a traficantes y brindar protección legal a esas actividades. Eso es en su caso. En el caso de Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz, se le señala como uno de los oficiales más poderosos de Venezuela y se alega que ha recibido sobornos millonarios para proteger envíos de drogas y coordinar movimiento logístico en puertos y aeropuertos. En el caso de la esposa Cilia Adela Flores de Maduro, la primera dama, es acusada de aceptar soborno para facilitar reuniones entre narcotraficantes y altos funcionarios, y es acusada además de trabajar con Maduro en el tráfico de cocaína que han estado bajo custodia, incautada. En el caso de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Nicolásito, hijo de Maduro, miembro de la Asamblea Nacional, se le vincula con envíos de cocaína a través de aviones de PDVSA y con intento de traficar cientos de kilogramos de droga hacia Miami y Nueva York. En el otro caso de Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior y Justicia, se alega que asignó protección y apoyo a grupos guerrilleros en sus campamentos dentro de Venezuela. Y así mencionan una cantidad de personas de la cercanía del presidente Maduro. El caso de Diosdado está todavía mandando en Venezuela, porque es la otra cosa que hay que ver. Yo le tengo una pregunta a usted de Diosdado, que usted sabe mucho de Diosdado. No, no tanto. Ese guapetón. Hay dos. No, un momentico, Dani lo conoce. Yo no lo conozco. No, pero sabe, ese guapetón, yo pensé que iba a estar con unas armas hoy defendiendo y pidiendo que viniera Maduro. Él nada más ha hablado una vez. Pero Padrino López, llamando a la calma. Usted pensó que Padrino López, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, iba a estar alentando a la población para que saliera a defender al presidente Maduro, y sin embargo Padrino López lo que está llamando a la población es a defender la patria, a que estén en calma, que el país continúa. Yo tengo un amigo, yo eso no lo entiendo. Un analista se están configurando una serie de acontecimientos que parecería que a Maduro lo traicionaron. A Maduro lo entregaron. Un fino analista. Bueno, pero un fino analista de eso yo tengo, se llama Manny Morales. Me dice, pero esta pregunta es incómoda, pero hay que hacerlo. Padrino y Diosdado. O sea, yo pensé que a esta altura del juego ellos iban a estar amarrados. Pero eso peleando
es por Trump, es por Maduro. O sea, Pero eso es lo que Diosdado está, un angelito, Diosdado Cabello. Eso lo que demuestra es que fue una operación controlada y que cuando Dani decía sobre el caso de la rueda de prensa, esa rueda de prensa tiene un gran error y es que devela todo. Cuando Marco Rubio, que es ratificado por el presidente Trump, dice, yo espero que Delcy haga lo que tiene que hacer. O sea, Delcy tiene una agenda mandada por los Estados Unidos. Peor, Luna, cuando el presidente Trump dice que Marco Rubio y Delcy Rodríguez estaban en comunicación. Exacto, Claro, exacto. no, perdóname, ese es el detalle. Y sacaron Ahí se arregla. Y ahí le dijeron bye bye a Marina Collado. ya sacaron a Corina del juego. Hay que saber lo siguiente, o sea, el régimen de Maduro ha sido un tonto útil para la estrategia de geopolítica de los Estados Unidos desde que Trump es presidente y antes de tomar el poder, por lo siguiente. El hecho de todas esas órdenes ejecutivas de Trump con relación al comercio y a la economía mundial y los Estados Unidos de cara a su relación con el resto del mundo y los aranceles, el tema del petróleo era lo que estaba en primera línea para los Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos pasa a ser, en la versión de Trump, el mayor productor de petróleo de los Estados Unidos, porque él quiere y va a promover que todas las compañías que fueron desmanteladas por el régimen de Chávez y Maduro, Verbigracia, Exxon, Chevron, 76 y otras empresas, van a ir a Venezuela, como él dijo, para hacer rico de nuevo a Venezuela, pero para hacernos más ricos a nosotros. O sea, miles de millones Esas de dólares. compañías fueron incautadas a Estados Unidos. Así como pasó con los centros comerciales que llegaron a República Dominicana, que cogieron a los Zambil y le dijeron al pueblo, entren a esos centros y háganse de ellos. Exactamente. Entonces, eso marca de que los Estados Unidos, y el tema es el siguiente, el petróleo pesado que tiene Venezuela es el que consume Rusia, y Maduro instauró una mafia petrolera fantasma, como se llamaba, de trasiego de petróleo para Rusia, Irán y China, vendiéndole el petróleo mucho más barato de lo que el mercado internacional spot vende, lo que propiciaba que esos países también tuvieran un desarrollo mucho más rápido con una energía mucho más barata. Sí. Todo el mapa energético del mundo cambia en este momento. Ahora, todo eso va a llevar tiempo también. Recordemos también que el desmantelamiento de la industria petrolera de Venezuela provocó que prácticamente todos los técnicos salieran corriendo de Venezuela. Y ahora van a volver. Depende. ¿De qué? Porque todos esos técnicos tienen ya sus estructuras de vida en Colombia, los mismos Estados Unidos. Celebraron en Venezuela los trabajadores de una zona petrolera que estaban vendiendo plátanos y cosas, porque se regresa ese boom, digo, no de la noche a la mañana, costará mínimo un lustro retomar eso. Más de ahí, mucho más. Varios años. Pero ese cambio que tú señalas perfectamente se da. Fíjate que también junto con eso, Luna, pero de la noche a la mañana, sin esperar 24 horas, se restableció los cielos abiertos. Sí. Laser Airlines. Eso va a provocar que el comercio, Laser Airlines ya está funcionando. El comercio con República Dominicana se active. Pero fíjense lo siguiente, ¿ustedes creen que los venezolanos en República Dominicana que son desarrollados se van a devolver a Venezuela? El Verbigracia, Zambil, Blue Mall, los bancos que llegaron, las inmobiliarias, y los que han vivido y están viviendo hoy en Doral, en Miami, que el 70% de los que viven en Doral son ricos millonarios de Venezuela, y los que hicieron Costa del Este en Panamá, que prácticamente es una provincia venezolana en Panamá, pero de alto consumo. En Costa del Este usted encuentra una tienda de Maserati, una tienda de Ferrari, y todos son prácticamente venezolanos. Toda esa gente se queda ahí. Los que vuelven a Venezuela quizás son los que tengan familiares de bajos ingresos, pero esa celebración de la libertad, entre comillas, bueno, una libertad manejada por los Estados Unidos. Así es, y no solo, bueno, lo que va a costar reconstruir Venezuela es un tema de años. Es decir, los que están aquí, los que están en Panamá, como tú citas, los que están en Miami, esa gente necesita un tiempo para que el gobierno de Venezuela se rumbe realmente en un proceso democrático. Reconstruir la estructura productiva de Venezuela. Eso toma tiempo, reconstruir el esquema para que Venezuela vuelva a ser un país democrático en el que los partidos diezmados por año, bueno, que fue cuando comenzó todo, cuando los dos partidos fundamentales del sistema comienzan a quebrarse
y da paso entonces a todos estos inventos y da paso a Hugo Chávez y a todo lo que ocurrió antes y posterior. Bueno, eso toma tiempo, no es tan fácil, eso no es un arte de magia, quizás dentro de la desgracia, porque yo digo, es una gran desgracia, quizás una de las cosas positivas que ha ocurrido es que la administración Trump ha entendido la conveniencia de dejar que el esquema que ha operado durante más de 20 años se acomode. Es decir, él prefirió a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Chávez, para lidiar el proceso de transición antes que a González Urrutia o antes que a María Corina. Así es. Él, yo creo que es una decisión inteligente. Apostar a lo otro iba a ser el desmantelamiento total del esquema y ahí podía darse una guerra civil en Venezuela. O sea, ahí podía pasar cualquier cosa en Venezuela. Entonces creo que dentro de la gravedad del tema, no deja de tener razón la solución de que la estructura funcione hasta que se decida la fecha para convocar a elecciones en Venezuela para tener un gobierno legítimamente democrático. Lo que me extraña a mí mucho... Freddy, como usted es internacional, me queda una duda. Pero con muñecas Por cierto, baratas. tengo mucha información, pero ya de ese... Con muñecas baratas. De lo que ocurre en Venezuela. Tengo un compañero que se comunica con sus hijos y en Venezuela ayer la gente salió... Está tranquilo. Está tranquila, vio como un horizonte, se abrieron Hay una gran calma. unos precios, una calma y la gente como se quitó el miedo, ya sabe que No hay están represión, pro Trump, no hay represión. etcétera. Pero hay como algunas cosas que no entiendo. ¿Cuánto fue que mataron? Dicen Hay que 37 soldados cubanos dice la seguridad. son reportados, Dice la dice el seguridad. gobierno cubano. 32. 32. Cuba declara la muerte de 32 ciudadanos cubanos que formaban parte de la seguridad del presidente Nicolás Maduro. Está declarando a partir de las 6 de la mañana de hoy. hasta las 10 Ellos de no la dicen mañana. ciudadanos, dicen soldados. Soldados, son soldados cubanos y está declarando Día de Duelo Nacional en Cuba a partir de hoy hasta mañana a las 6 de la mañana en reconocimiento a el heroísmo, a la valentía de sus soldados que murieron en la defensa del presidente constitucional para ellos de la República Entonces, Bolivariana de Venezuela. Los datos que tengo, que uno no los puede, yo ¿Eso no es un soy dato de los que oficial especula. o una posición mediática? Sí, ¿Cuál? La de los muertos. No es un dato oficial de No, no es Cuba. un dato Es un oficial. dato oficial Fue del Cuba que gobierno lo de dio. Cuba. Pero el más emblemático, Sí, pero mediático que de me Cuba. permití indagar de eso, es la cabeza, que fue el que primero se llevaron, que es un joven que conocí la historia ayer de ese joven, el guardia fundamental de Maduro, venía de trabajar con Chávez, un muchacho joven que lo preparó Chávez, y es el único que han dicho de Venezuela que murió, no tengo el nombre ahora, Escalona o algo así, no me acuerdo. Y ese muchacho no, ese era la seguridad, ese era el que daba las órdenes, ese era el jefe de toda la escolta, ese murió. Pero ese fue el único que se anunció desde Venezuela. Pero ahí se cifran, hay dos cifras que se están jugando, entre 40 y 80 muertos. Lo que te indica que esto fue una operación fríamente calculada, por eso usted ve ese rostro que no es de teatro, a las 2 de la mañana al presidente de Estados Unidos, Marco Rubio y su equipo, mirando las operaciones. Esto es de Netflix, esto es de ficción, Sí, ellos viendo eso. Hay varias películas así. Pero cuando ellos están viendo eso, no es un teatro que vamos a tomar... Cuando Saddam fue en vivo también, que el presidente Obama lo estaba viendo. La muerte de Soleimani en Irán. Que es la más reciente. Fue Fue 3 de enero también. Exactamente, eso fue Y Noriega también 3 de enero. seguido por televisión. Ellos lo estaban viendo un show. Ese lugar de donde estaba previsto, hay una historia que cuentan que le estaban echando una comida a los gallos, era una hora tarde, pero toda esa historia se sabrá. Pero en el interín no sale a relucir todavía la cantidad de ejecuciones que se hizo. Si hubo enfrentamiento, si ellos tiraron, porque finalmente un helicóptero de los Estados Unidos fue impactado y hay heridos. Pero fíjense cómo lo cita el presidente Trump, que tienen heridos y que están fuera de peligro, que nadie murió en la operación. Si hubieron bajas fue simplemente en el acto de captura de Maduro, porque el ataque a Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda fue quirúrgico.
Las bombas, ¿usted sabe dónde? Y de distracción. ¿Ustedes saben dónde era que caían los misiles? En talleres y en vehículos y en parqueos. No, Pero no en daño. en el Camposanto, donde estaban el monumento a Chávez. Y esto lo confirmé porque yo tuve que llamar a mis compañeros deportivos allá, ¿verdad? Sí, sí. Y me encontré con una doña E, para no citar, y me narró lo que pasó con su familia. En los alrededores de esas instalaciones le avisaron la noche anterior que se salieran de los edificios. O sea, estamos hablando 10, 11 de la noche. Oigan qué operación más calculada en todos los sitios. Estamos hablando de una ciudad del interior donde se destruyó una base para que no salieran las defensas. El corte de electricidad. O sea, hay demasiadas manos de Venezuela que operaron ahí, porque ellos metieron gente de la CIA y de todo, pero no es verdad que también dirigían el corte de energético cortado, ¿verdad? Bien. Los helicópteros nadie lo detectó, pero todas las bases inutilizadas. Y le avisaron a las residenciales que estaban cerca de ahí, Que 10 de salgan, la noche, eso contado por una persona, Que estuvo ahí. y se salieron. Y Ahora cuando oyeron había mucha gente despierta, porque el ambiente es tenso y la gente se llama, no es como antes, que era por fututo. Ahora te llaman en un celular de una vez. Y la gente comenzó. ¿Tú no viste todas esas grabaciones que hay de esos lugares? 150 naves. O sea, Estados Unidos ha preparado para la tercera, cuarta, quinta guerra mundial. Ahora, creo que va a ser espeluznante cuando se conozca esto que tú acabas de señalar, Dani, óyeme, esos soldados cubanos que fueron esos familiares que fueron allá a ayudar a Venezuela y sin morir en combate. No sé si fue porque no le dio tiempo a nadie a pelear. No. Ellos lo sorprendieron. Ellos murieron defendiendo a un VIP, defendiendo a un dignatario para lo que ellos servían, es decir... Ellos hicieron resistencia. Pero lógico, algo debió haber Pero no tiraron. Trump logró su gran objetivo económico, propiciar que el desarrollo de las empresas petroleras norteamericanas... Ahora es un mal agradecido Trump ahí, porque sacó de juego a Corina y a Urruti. Pero hay que recordar que el gran daño que tuvo la tiranía al pueblo venezolano, 38.000 fallecidos, las 400 emisoras y radiotelevisoras que cerraron y que se apropiaron. Entonces viene un gran cambio, y es bueno que se sepa que la riqueza del petróleo de Venezuela representa el 17% del Producto Interno Bruto mundial, y ese es el objetivo. Agrega que Venezuela tiene la reserva petrolera más grande sobre el planeta, medido. No, eso es, por eso medido. Es el 17%, son 351.000 billones de barriles de petróleo, que unido a los 50 que tiene Estados Unidos, ya Estados Unidos domina el mapa energético del mundo. Me confirman que hay indicaciones que podría estar vivo Escalona y que estaba herido. Escalona es el personaje central de la seguridad de Maduro y que estaba ahí, o sea, estaban paso a paso con Maduro, pero habían... ¿Cubano? No, ese venezolano. Es el de Chávez, que yo decía que viene preparado desde Chávez, incluido... Conozco el historial completo, pero... Yo me pregunto, dice Donald Trump que Maduro intentó refugiarse en un búnker. Yo me pregunto, ¿a dónde iría el búnker, verdad? Si Maduro logra penetrar al supuesto búnker, ¿verdad? Se tranca. Pero ellos estaban preparados con unos sopletes y unos barrenos porque sabían que tenía el búnker. Sí, para desmontar la puerta. Tenía un búnker, pero era tal vez previendo de ataques aéreos. Ataques aéreos, pero... Y pudiera ahora, tener esa foto de Maduro con el preso ya se parece mucho a la foto de Saddam Hussein. Hasta tienen la misma figura, o sea, la misma altura. Júpiter fue que me dijo que se vendió más cosas de Nike que nunca. 150 millones de dólares en publicidad se economizó la Nike. O sea, lo que ellos hubiesen pagado de espacio a través de las redes, en los diferentes medios donde se publicitó, se agotó. El mono se agotó. Pero para que usted vea que el mundo anda al revés, usted se pondría un mono así, si se lo dan, que andaba Maduro. No, porque, hay cosas que uno no entiende. No lo coja, Dani, no lo coja. Él no lo va a coger porque podría ser extraditado.
O sea, a mí me trae un mono así, me lo regala. Yo, mire, ¿para dónde usted? Yo me voy a poner un mono de un precio. Para yo aceptarlo, yo tendría que aceptar lo otro. Usted habría de ser presidente de Venezuela para yo saber, ¿verdad? Pero mire, si lo venden tan barato como las muñecas de don Freddy, podría ser tomado en cuenta para los Juegos Centroamericanos.